21 Cuando llegó la noche 21, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que Jafar continuó su relato de esta forma. La sílfide replicó: mientes. Este joven es la persona más hermosa del siglo. No, por Dios, hermana. La joven es más hermosa que él, pero este chico es el que le conviene. Se parecen mucho, tal vez sean hermanos o primos. ¿Cuánto va a sufrir con ese jorobado? Hermano, podemos meternos debajo de él, cargarlo y transportarlo al lado de la joven de la cual hablas. Así veremos cuál de los dos es el más bello. De buen grado, son palabras juiciosas y no veo nada mejor que lo que has sugerido. Yo lo llevaré. Se lo puso encima y remontó por los aires, mientras la sílfide le seguía de cerca. Descendieron en la ciudad de El Cairo, lo colocaron en un banco y lo despertaron. Hasán se desveló y vio que no se encontraba al lado de la tumba de su padre, en Basora. Miró a derecha e izquierda y vio que estaba en una ciudad distinta de la suya. Quiso gritar, pero el genio le hizo un gesto. Encendió una vela y le dijo: yo te he traído y quiero hacer contigo algo que complacerá a Dios. Coge esta vela, dirígete con ella a aquel baño, mézclate entre la gente y ve en su compañía hasta llegar a la alcoba de la desposada. Adelántate, métete con ella y no temas a nadie. Colócate a la diestra del esposo jorobado, y a todas las peinadoras, a las cantantes y a las sirvientas que se te acerquen, dales un puñado de oro, metiendo tu mano en el bolsillo. Este estará siempre lleno de dinero. Regala, da sin tasa y no temas meter la mano y encontrarlo vacío. Da con largueza a todos los que se te acerquen y nada temas. Ten confianza en quien te ha creado, pues todo esto escapa a tus fuerzas y a tu poder, e incumbe a la fuerza y al poder de Dios. Cuando Hasán Badar al-Din hubo oído las palabras del genio, exclamó: ¿qué será este asunto y qué beneficios me dará? Se adelantó, encendió la vela, se dirigió al baño y vio al jorobado montado a caballo. Hasán Badar al-Din se introdujo entre la gente, tal como estaba, con su bella figura. Llevaba el tarbús, el turbante y el manto bordado en oro. Anduvo con el cortejo y cada vez que las cantantes cortaban el paso para que les echasen monedas, él metía la mano en el bolsillo, lo encontraba lleno de oro, lo cogía y lo soltaba en el plato de las cantantes y las peinadoras, llenándolo de dinares. Estas estaban perplejas, y las gentes, admiradas de su hermosura y de su belleza. Así continuó hasta llegar a la casa del visir. Los chambelanes despidieron a la gente, impidiéndole la entrada, pero las cantantes y las peinadoras exclamaron: no entraremos a menos de que este joven nos acompañe, ya que nos ha abrumado con sus dones. No llevaremos a la novia si no es en su presencia. Le dejaron entrar en la sala de fiestas y le hicieron sentar, a despecho del novio jorobado. Las mujeres de los príncipes, de los ministros y de los chambelanes formaron dos filas, cada una llevaba en la mano un gran cirio encendido que daba luz, y se cubrían con el velo. Formaban filas a derecha e izquierda del corredor hasta la base del arco que estaba en el salón por el cual debía salir la novia. Cuando las mujeres vieron a Hasán Badar al-Din, cuando contemplaron su hermosura, su belleza y su rostro radiante, que parecía la luna nueva, se dirigieron todas hacia él. Las cantantes dijeron a las demás mujeres que estaban presentes: sabed que esta beldad únicamente nos ha dado oro puro. Sed amables en su servicio y obedecedme lo que diga. Todas se agruparon a su alrededor, con los cirios encendidos, contemplaron su lozanía y perdieron la cabeza ante tantos atractivos. Cada una de ellas deseaba poder estar en su regazo durante un año, o un mes, o un solo instante. Se quitaron el velo de la cara, el corazón les latió desacompasadamente y perdieron la razón. Exclamaron: «¡Qué feliz será quien tenga a su lado a este joven!». Maldijeron al jorobado palafrenero y a quien había sido la causa de su matrimonio con aquella belleza. Cuanto más admiraban a Hasán Badar al-Din, más detestaban a aquel corcovado. Al cabo de un rato las cantantes llamaron con los adufes y las peinadoras.
Se acercaron llevando entre ellas a la hija del visir, a la que habían adornado, perfumado, vestido y peinado. Le habían puesto ropas propias de los reyes. Llevaba un traje bordado con oro rojo, en el que se habían dibujado figuras de fieras y pájaros, que caía por encima de las demás ropas. Mostraba un collar que costaba miles, todo él con piedras ensartadas, como no tenían igual ni particulares ni soberanos. La novia parecía la luna llena cuando ilumina en la noche 14ª de su mes. Al acercarse parecía que era una hurí, loado sea su creador, que la hizo así. Las mujeres la rodearon. Parecían estrellas, y ella era la luna cuando aparece entre un claro de nubes. Hasan Badar al-Din, el Basri, estaba sentado y los reunidos siguen contemplándose. La novia apareció y se adelantó cimbreándose. El palafrenero salió a su encuentro para recibirla, pero ella se apartó de él y se retiró hasta encontrarse enfrente de Hasan, su primo. Las asistentes rompieron a reír. Cuando vieron que se dirigía hacia Hasan Badar al-Din, este metió la mano en el bolsillo, cogió un puñado de oro y se lo echó a las cantantes, que se regocijaron y dijeron: «Nos hubiese gustado que este hubiera sido tu novio». Él sonrió. Todo esto ocurría mientras el jorobado palafrenero estaba aislado como si fuese un mono. Cada vez que le encendían la vela, se apagaba. Se quedó medio atontado, en las tinieblas de un rincón, despertándose a sí mismo. Los invitados giraban alrededor de Hasan, mientras las velas encendidas daban gran alegría, y ante tal luz quedaban perplejas las personas dotadas de entendimiento. La novia levantó sus manos al cielo y exclamó: «Dios mío, haz que mi esposo sea con acento agudo ese. Líbrame de ese jorobado palafrenero». Las peinadoras terminaron de quitarle a la novia el último de los 7 vestidos de rigor delante de Hasan Badar al-Din, el Basri, mientras el jorobado palafrenero seguía solo. Cuando hubieron concluido, rogaron a la gente que se marchéis. Salieron todas las mujeres y los niños que habían asistido a la fiesta, y solo se quedaron Hasan Badar al-Din y el jorobado palafrenero. Las peinadoras se acercaron de nuevo a la esposa para quitarle todos los vestidos y las prendas que llevaba y dejarla preparada para el esposo. En este momento se adelantó hacia Hasan Badar al-Din el jorobado palafrenero y le dijo: «Señor mío, esta noche nos has acompañado gratamente y nos has colmado con tus beneficios. ¿Por qué no te vas ahora a tu casa antes de que te echemos?» «En el nombre de Dios». Se levantó y salió por la puerta, pero allí tropezó con el genio, que le dijo: «Tente, Badar al-Din. Cuando el jorobado vaya al retrete, entra tú y siéntate en la habitación. En el momento en que se te acerque la novia, dile: yo soy tu esposo. El rey ha empleado este artificio porque temía que te echasen el mal de ojo. Con acento agudo ese al que has visto es uno de nuestros palafreneros. Acércate a ella, quítale el velo y no temas que nadie te cos daño». Mientras Badar al-Din hablaba con el genio, el palafrenero se dirigió al retrete y fue a sentarse en la tabla. El genio salió de la letrina por el tubo de desagüe, transformado en un ratón, y dijo: «Ziq». El jorobado volvió a ver lo que era. El ratón aumentó de tamaño y se transformó en un gato, luego en un perro, que ladró: «¡Wow! ¡Wow!». El palafrenero, al ver esto, se asustó y exclamó: «¡Lárgate, desgraciado!». El perro siguió creciendo e hinchándose hasta convertirse en un pollino, que rebuzna y le soltó en la cara: «HAQ, HAQ». El palafrenero, blanco, chilló: «Acudid a mí, gente de la casa». El pollino creció más y adquirió el tamaño de un búfalo, taponó el lugar y dijo con voz humana: «Jorobado». Oh, el más hediondo de los palafreneros. Este sufrió un retortijón de vientre y tuvo que sentarse en el bacín con los vestidos puestos, mientras le castañeteaban los dientes. El genio le preguntó: ¿Es que te parece pequeña la tierra y has de casarte precisamente con mi amada? El palafrenero estaba mudo. El genio ordenó: «Contesta o te empotro en la tierra». «No tengo la culpa».
Ellos me han obligado. No sabía que fuese la amada de los búfalos. Me arrepiento delante de Dios y delante de ti. Juro por Dios que te mataré si sales de aquí o chillas antes de la salida del sol. Cuando sea de día puedes volver a tus ocupaciones normales, pero no vuelvas jamás a esta casa. Agarró al palafrenero, lo zarandeó, le metió la cabeza en el agujero, hacia abajo, y lo dejó patas arriba. Añadió: quédate ahí, pues te voy a vigilar hasta la salida del sol. Esto es lo que se refiere al jorobado. He aquí lo que hace referencia a Hassan Badar al-Din, el Basri. Dejó que el genio y el jorobado discutieron, y él entró en la casa y se sentó en el interior de la habitación. La novia se acercó acompañada de una vieja. Esta se quedó en la puerta del dormitorio y gritó: Abu Shihab, levántate y coge a tu mujer. Pido a Dios que te dé una buena noche. La vieja se marchó y la novia, que se llamaba Sit al-Hassen, entró con el corazón desgarrado. Se decía: no dejaré que me posea aunque haya de exhalar el alma. Al cruzar el umbral vio a Badar al-Din y exclamó: amor mío, ¿aún estás sentado? Me he dicho a mí misma que quizá tú y el jorobado palafrenero seáis copartícipes de mí. ¿Qué tiene que ver el palafrenero contigo? ¿De dónde va a ser mi copartícipe en ti? ¿Quién es mi esposo, tú o él? Contestó Badar al-Din. Hemos hecho esta broma para reírnos de él. Las peinadoras, las cantantes y tu familia, al ver tu belleza en flor, temieron que nos dejasen. Tu padre lo ha contratado por 10 dinares para alejar de nosotros el peligro del mal de ojo, y este ya ha desaparecido. Al oír estas palabras, dichas por Badar al-Din, Sit al-Hassen sonrió y se echó a reír jovialmente. Exclamó: por Dios, has extinguido mi inquietud. Cógeme, estréchame contra tu pecho. Entreabrió la bata hasta el pecho y, como estaba desnuda, dejó ver lo que tenía delante y detrás. Al ver Badar al-Din la pureza de su cuerpo, sintió que la pasión se le despertaba, se puso de pie, se quitó el vestido, cogió la bolsa de oro que le había dado el judío con los 1000 dinares y la colocó en los zaragüeyes, metiéndolo todo en un ángulo del colchón. Se quitó el turbante, lo puso encima de una silla y se quedó con una camisa muy fina, bordada en oro. En ese momento Sit al-Hassen se dirigió a él y lo atrajo hacia sí. Badar al-Din, a su vez, se le acercó y se abrazaron. Los pies de ella lo estrecharon por la cintura. Enseguida cargó el cañón, lo apuntó a la fortaleza y lo disparó. Destruyó el bastión y vio que era una perla que no había sido perforada, y un animal de carga que nadie había montado antes que él. Destruyó su virginidad y gozó de su juventud. Cargó el cañón y lo enfrentó con la selva durante 15 veces. Al terminar, Badar al-Din colocó su mano debajo de la cabeza de Sit al-Hassen, y ésta colocó la suya debajo de la de aquel. Se entrelazaron y durmieron abrazados, explicando con su abrazo el significado de aquellos versos. Visita a quien amas y no te preocupes de las palabras del envidioso, este no sirve de ayuda al enamorado. El misericordioso no ha creado nada que sea más hermoso de ver que una pareja de enamorados reunidos en un único lecho. Abrazados, vestidos con la ropa de la satisfacción, teniendo por almohadas muñecas y brazos. Cuando los corazones están unidos por el amor, los censores golpean sobre hierro frío. Si hay una sola persona que te ama, ya has conseguido tu fin. Vive solo. Esto es lo que se refiere a Hassan Badar al-Din y a Sit al-Hassen, la hija de su tío. He aquí lo que hace referencia al genio. Dijo la sílfide: levántate y colócate debajo del muchacho. Lo llevaremos a donde estaba antes de que llegue la mañana, para lo cual ya falta poco. La sílfide se adelantó, se introdujo por debajo y, sujetándolo, echó a volar con él tal como estaba, en camisa y sin ropa. La sílfide iba volando seguida por el genio, pero Dios permitió a los ángeles que alcanzaran a éste con una estrella fugaz, toda ella fuego, que lo quemó. La sílfide depositó a Badar al-Din en el mismo lugar en que la exhalación había fulminado a su compañero, pues no podía dominar su terror. El destino quiso que aquel lugar fuese Damasco, en Siria.
La sílfide lo colocó junto a una de las puertas y reanudó el vuelo. Al amanecer, cuando se abrieron las puertas de la ciudad y salieron las gentes, éstas pudieron ver a un hermoso joven en camisa y con gorro, pero sin turbante ni ropas, sumergido en el sueño después de una larga vigilia. Unos dijeron: ¡ay, cuán afortunado el mortal que ha recibido a éste en su casa tal noche! Ojalá hubiese esperado a vestirse con sus ropas. Otros exclamaban: ¡pobres mortales! Este tal vez haya salido de la taberna para evacuar alguna necesidad, pero en medio de tanto vino habrá olvidado el lugar en que estaba, y, andando sin dirección, habrá llegado a la puerta de la ciudad. Encontrándose cerrada, habrá dormido aquí. Mientras la gente iba comentando, se levantó un poco de fresco que alcanzó a Badr al-Din y le levantó el borde de la camisa por encima del vientre. Debajo apareció la carne, con su ombligo magníficamente formado y unas piernas y muslos semejantes al cristal, que dejaron aún más maravillada a la gente. Hasan Badr al-Din se despertó y vio que se encontraba junto a la puerta de una ciudad que estaba repleta de gente. Estupefacto, preguntó: «Gentes de bien, ¿dónde estoy? ¿Por qué os habéis reunido a mi alrededor? ¿Qué tengo que ver con vosotros? A la hora de la llamada para el rezo de la mañana te hemos encontrado tendido y dormido junto a esta puerta. Nada más sabemos respecto de ti. ¿Dónde has pasado la noche?» «Gente, he pasado la noche en el Cairo». Uno le preguntó: «¿Has comido hachís?» Otro añadió: «¿Estás loco? ¿Cómo puedes haber dormido en el Cairo y despertar en Damasco? Gentes de bien. No os miento, ayer estuve en Egipto, y anteayer en Basora». Uno exclamó: «Esto es maravilloso». Otro dijo: «Este joven está loco». Dádole unos cuantos palmetazos, las gentes hablaban unas con otras y se decían: «Lástima de muchacho. Su locura, por Dios, no tiene remedio». Le chillaron: «Vuelve a la razón». Hasan explicó: «Ayer me casé en Egipto. Tal vez hayas soñado más y has visto todo lo que cuentas en sueños». Hasan se quedó perplejo y les dijo: «Por Dios, no ha sido un sueño. ¿Dónde está el palafrenero jorobado que estaba sentado a nuestro lado? ¿Dónde está la bolsa de oro que yo tenía? ¿Dónde están mis ropas y vestidos?» Comillas. Se incorporó, recorrió la ciudad y cruzó sus calles y zocos, mientras las gentes se apretujaban a su paso. Entró en la tienda de un cocinero. Este había sido un libertino, pero se había arrepentido y tenía abierto un restaurante. Todos los habitantes de Damasco le temían a causa de su fuerza excepcional. Cuando vieron que el muchacho se metía en la tienda del cocinero, se separaron, pues temían. Este, al contemplar a Hasan Badr al-Din, al ver su hermosura y belleza, sintió que su corazón se llenaba de ternura. Preguntó: «¿De dónde vienes, joven? Cuéntame tu historia, pues me eres más caro que mi propia vida». Le contó lo que le había ocurrido, desde el principio hasta el fin. El cocinero dijo: «Señor Badr al-Din, sabes que esto es un asunto portentoso y un relato maravilloso. Hijo mío, calla lo que sabes, hasta que Dios solucione tu problema. Quédate conmigo en este lugar, pues yo no tengo ningún hijo. Te adoptaré como a tal. Sea como tú quieres, tío». El cocinero se dirigió al zoco, compró buenas ropas para Badr al-Din y se las hizo poner. Acompañado por este, se dirigió al cadí y atestigua que lo adoptó por hijo. Hasan Badr al-Din fue conocido en Damasco como el hijo del cocinero. Quedó con este en la tienda, cobrando a los clientes. Esto es lo que se refiere a Hasan Badr al-Din. He aquí lo que hace referencia a Sit al-Hasan, la hija de su tío. Al amanecer, despertó de su sueño y no vio a Hasan Badr al-Din a su lado. Creyó que había ido al retrete y se sentó dispuesta a esperar un rato. Su padre entró en ese instante, apesadumbrado por lo que le había ocurrido con el sultán y por la manera como éste le había constreñido y había casado a viva fuerza a su hija con uno de sus criados, el cual lo era aquel palafrenero Corcovado. Se decía a sí mismo: «Mataré a mi hija si se ha dejado poseer por ese desgraciado». Anduvo hasta llegar al dormitorio, se paró ante la puerta y gritó: «Sit al-Hasan. Aquí estoy,
señor. Salió tambaleándose de alegría y besó el suelo delante de su padre. Su rostro se había vuelto más voluminoso y más bello por haber estado al lado de aquella gacela de Hasán. Cuando su padre la vio en aquel estado le espetó: «Libertina. ¿Te contentas con ese palafrenero?» Sitt al-Hasan, al oír las palabras de su progenitor, sonrió y dijo: «Por Dios. Basta ya de las intrigas que has fraguado. Las gentes se ríen de mí y me critican a causa de ese palafrenero que no vale para mí ni un ápice de lo que mi marido. Por Dios, no he pasado en toda mi vida una noche mejor que la transcurrida con él. No te burles de mí y no me menciones más al Corcovado». Al oír estas palabras, el padre se enfureció y sus ojos echaron chispas. Exclamó: «¡Ay de ti! ¿Qué representan esas palabras que acabas de pronunciar? El palafrenero Corcovado ha dormido contigo. Por Dios, no lo nombres más. Maldiga a Dios, y también a su padre. No continúes la broma hablando de...». Él, el palafrenero, fue contratado por 10 dinares, cobró su salario y se fue. Yo me dirigí al dormitorio y encontré a mi esposo sentado, después que las cantantes me lo habían mostrado. Había distribuido tal cantidad de oro rojo, que había enriquecido a todos los pobres que estuvieron presentes. He dormido reclinada en el seno de mi esposo, amable, de ojos negros y cejijunto. Oír estas palabras del padre y cubrirse el rostro inmutable de sombras fue todo uno. «Libertina. ¿Qué me estás diciendo? ¿Dónde ha ido a parar tu seso? Padre mío, me destrozas el corazón. ¿Por qué finges desconocer a mi esposo? Aquel que es mi esposo, aquel que ha roto mi virginidad, aquel que me ha dejado encinta, ha ido al retrete». Su padre, admirado, entró en el común y encontró al palafrenero Corcovado con la cabeza metida en el bacín y las patas al aire. El visir estaba estupefacto y se dijo: «Este es el jorobado». Le dirigió la palabra, pero el otro no le contestó, pues creía habérselas con el genio. Sheresade se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.